En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por este día que nos regalas tan hermoso. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias. Envíanos a tu Santo Espíritu para poder entender, comprender, vivir, iluminarnos con tu palabra, con tu amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es esa? Él no pesa. ¿No te caes, tío? Hay algo que está sonando. Sonando. Ah, es el ventilador. Ah, apágalo. El ventilador, apágalo. Creo que es el coche, pero es el ventilador. Bueno. Pues vamos a ver hoy la última parte de lo que es la misa en la Biblia. La parte principal ya la vimos la semana pasada y ahora lo único que nos toca ver es el año litúrgico. El ser humano siempre ha tenido la necesidad de medir el tiempo. Es por eso que también la Iglesia, al igual que la ley civil, tiene su propio calendario. La Santa Iglesia encuadra las lecturas de acuerdo con los ciclos litúrgicos. En este año estamos utilizando el ciclo C. Son 3 ciclos que se utilizan en la Iglesia, el A, el B y el C. Ahora pues nos vamos a concentrar en el C porque es el que estamos utilizando en este año. Ahora, organización de los diferentes tiempos y solemnidades con que celebramos la historia de la salvación. El calendario civil tiene el número de días de 365. La Iglesia también tiene 365. Tortillas. La división en el calendario civil es a través de los meses. En la Iglesia no son los momentos de la vida de Jesús. De esta manera se va dividiendo. En el calendario civil, el centro de este calendario es la vida del hombre. En el calendario litúrgico, el centro es Dios y únicamente Dios. El tiempo se llama en el calendario civil profano, es un tiempo profano. Y el tiempo en el año litúrgico es un tiempo sacro, o sea, sagrado. En el calendario civil el año inicia con el 1 de enero y en el año litúrgico empieza con el Adviento. Termina el 31 de diciembre en el calendario civil y el año litúrgico termina con la fiesta de Cristo Rey. Este es un pequeño cuadro que tenemos y después tenemos ya todo lo que es la división. A ver, aquí dice tiempo, ¿qué? ¿Dónde? De Adviento. Ah, Adviento. Don de Adviento, ¿es el domingo de Adviento? Domingo de Adviento. Después sigue Navidad, después la siguiente semana sigue Epifanía. Aquí hay 4 divisiones, eso quiere decir que son 4 domingos de Adviento. También son 3 semanas de la Navidad. Y estos pues son tiempos en el que el sacerdote se viste de blanco, el Adviento es morado, son 4 semanas.
4 domingos de Adviento, De Adviento. es de morado. color morado. La Navidad, Epifanía y Bautizo de Jesús es color blanco. Después sigue domingos, aquí hay 2, 4, 6. El blanco es Navidad, Epifanía y Bautismo. Sí. Ajá. Después sigue verde, que dice son 7 semanas de tiempo ordinario entre lo que es la Navidad y lo que es la Cuaresma. Son 7 semanas. Iniciamos con el miércoles de ceniza y son 1, 2, 3, 4, 5, 6. También son 7 semanas de Cuaresma. Cuaresma. 7 también. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El séptimo domingo Ajá. es el domingo de Ramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí lo dice domingo de Ramos. No. Después, ese es en rojo. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas de morado y el domingo de Ramos es color rojo. La cena del Señor es blanco. Después sigue la muerte de Jesús, es rojo. Después viene vigilia pascual, domingo de Pascua, y vienen, en total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas de blanco, que son 7 semanas de Pascua antes de Pentecostés. Pentecostés también es rojo, así que tenemos 3 tiempos de rojo, 2 de morado, 3 de blanco y todo lo demás de verde, que es el tiempo Domingos de tiempo ordinario. Todo esto es verde. Y así es como se divide el calendario litúrgico. El Pentecostés también de qué Es color rojo, es rojo. Pentecostés es rojo. Ahorita estamos en la Ah, te lo segunda, escribo para que sepas. segunda semana de Pascua. La primera es el domingo de misericordia. Es la octava de Pascua. Después, ahorita ya estamos en la segunda semana de Pascua, la próxima tercera, cuarta, quinta, después viene la Ascensión y por último viene Pentecostés. Y esa es la manera como se divide el tiempo ¿Es el color que se ponen litúrgico. los padres y el altar? Sí, es la vestimenta del... ¿Viste la misa de ayer? La misa. Sí, 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 Del padre Arturo. del Padre Arturo. ¿Cómo estaba? Estaba con los colores de la Divina Misericordia en el altar, azul, Estaba blanco el y cuadro rojo. de la Divina Misericordia y Tenían- precioso, pero el altar adornado, ¿verdad? Bien Chulo. bonito. Ay, sí. Ahora, ¿saben ustedes por qué el Viernes Santo está desnudo el altar? Porque está de luto. Porque está en luto. Porque está de luto, porque Todo está tapado. el novio ha sido arrebatado Está triste. y todos estamos tristes, estamos escondidos, estamos con miedo, estamos vulnerables, podríamos decir. Por eso todo está completamente desnudo. No hay ni manteles, ni flores, ni crucifijos, nada. Todo está completamente vacío, solamente la mesa del altar, porque está de luto. Bueno, pues hasta aquí llegamos con lo que tiene que ver con la Santa Misa, con el tiempo litúrgico. Y damos inicio a lo que continúa, que son los 7 sacramentos. Hoy vamos a ver el sacramento del bautismo. En la mayor parte de este material
está sacado del catecismo de la Iglesia Católica. En el momento que puedan ustedes, deberían de tener su catecismo. Es un libro aproximadamente de este grueso. Ahí viene todo perfectamente bien explicado. Esto es una pequeña síntesis de todo lo que nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica. Hay un compendio que prácticamente es un resumen, pero pues lo mejor sería tener el libro completo. No está caro, está como en... ¿Cuánto me había costado? Como 300 pesos aproximadamente. No está caro, porque hay cosas más caras que compramos y que no, en realidad no son de necesidades básicas. Pero lo que sí debemos de tener es tanto la Biblia como el catecismo, porque estos dos son los que se conjuntan y que dan todo lo que es la Iglesia Católica. El catecismo es toda la tradición que se ha vivido desde la época de los apóstoles hasta nuestra época. Por eso no podemos solamente tener la Biblia, porque igual la Biblia es un resumen de todas las cosas que hizo Jesús, porque bien dice en una de las citas, Jesús hizo muchas más cosas, pero se escribieron estas únicamente para que ustedes puedan conocerlo y tener fe. Porque si se escribieran todos los milagros que se hicieron Jesús, no se acabaría. No habría un libro que pueda contener todo. Entonces, así como la Biblia es un resumen, también lo que es el catecismo es la tradición de la Iglesia Católica que se viene viviendo desde la época de los apóstoles también. Bueno, vamos a dar inicio con el tema del bautismo. Y dice, desde el origen del mundo, el agua, que es criatura humilde y admirable, es la fuente de la vida y de la fecundidad. Es verdad, porque en el agua, si lo dejamos unos días asentado, aunque nosotros vemos que es limpia y transparente, después de unos días empieza a crear vida y empieza a tener gusarapos, ¿o no? Y se crean bacterias y de ahí se forman otros microorganismos y de ahí pasan a gusarapitos y de ahí a veces son renacuajos y a veces son mosquitos, pero es vida, así que el agua, así como da vida, también da muerte, es purificación también. Recordemos la época de Noé. Dios se valió del agua para purificar a la humanidad y eliminar todo lo que él consideró que no debía de vivir. Y pues eran personas malas, entonces tenía que haber una purificación como hasta ahora lo venimos viviendo. La Sagrada Escritura dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Y dice, oh Dios, cuyo espíritu en los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas, para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. O sea, para dar vida, para purificar. Vamos a ver qué nos dice Génesis capítulo 1. Génesis, primer libro del Antiguo Testamento. Génesis 1, versículo 2. Génesis 1. ¿Solo el 2? Solo el 2. La tierra no tenía forma, las tinieblas cubrían el abismo, y el soplo de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahí está. Es el espíritu. Porque el soplo es aire, el soplo es el aliento de vida. Y ese aliento pues está vivo. Ese aliento es el Espíritu de Dios por el que se hacen todas las cosas. Porque recordemos que la Santísima Trinidad se divide en Padre,
Hijo y Espíritu Santo. El Padre es el que crea todo. Es el Padre creador. El Hijo es el que viene al mundo, se hace hombre y redime al hombre. O sea, Dios Padre, creador, Dios Hijo, redentor. Y el Espíritu es el que santifica el amor de estas tres personas. Uno no puede estar separado del otro. Son tres divinidades en uno solo. Bueno, ahora recordemos el bautismo de Jesús. ¿En dónde fue? En el Jordán. Pero el Jordán no solamente es recordado por el bautismo de Jesús, sino por otras situaciones. Vamos a ver, ¿qué es lo que significa la palabra Jordán? O sea, el nombre del río. ¿Qué significa Jordán? Y dice, su significado en los textos es doble. Se trata de una frontera natural, hablando físicamente, geográficamente. Es una frontera natural que marca un aquí y un más allá. Entre la tierra prometida y entre la heredad de las tribus de Israel. Recordemos que cuando le promete Dios a Abraham que va a ser su descendencia tan fructífera como las estrellas del cielo, como las arenas del mar, de ahí vienen las 12 tribus. Recordemos también cuando Abraham y Lot y su sobrino dicen, ¿para qué nos vamos a pelear si somos de las mismas tribus, somos parientes? Mejor agarra a tus pastores, si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú te vas al norte, yo me voy al sur. Pero son de las mismas tribus, son familia. Porque ellos así se consideraban, a pesar de que no eran consanguíneos, eran hermanos por las tribus. Entonces dice que marca un aquí y un más allá entre la tierra prometida y la heredad de las tribus de Israel. Ahora, Jordán significa el que baja. El que baja. El que baja. Y esto se llama así porque en realidad el río Jordán bajar hace, ciertamente baja el agua de un nivel un poco más alto hasta donde se forma prácticamente el Mar Rojo, que en realidad es como un lago, pero muy grande. Y todo esto lo baña el río Jordán, allá desemboca. Entonces por eso se llama Jordán, porque es el agua que baja. Y viene del norte hacia el sur, baja hacia el sur y desemboca en lo que es el Mar Rojo. Y ahí es justamente donde los israelitas cruzan y los baña el Jordán, o sea, los purifica el agua del Jordán. O sea, todo está perfectamente bien organizado por Dios, ¿no? No está hecho nada al azar. Cuando Dios decide que se va a hacer algo es porque ya lo tenía en un plan desde hace mucho tiempo. Bueno, el bautismo que proporcionaba Juan, el Bautista, no nos regala las gracias del Espíritu Santo. Solamente era para que te arrepintieras y creyeras en Dios. No más. Vamos a ver qué nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Hechos. Lucas, Juan, Hechos. Capítulo 19, versículo 1.
19. 19, versículo 1. Solo el 1. Solo el 1. A ver. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo viajaba por el interior hasta llegar a Éfeso. Ahí encontró unos discípulos A ver, lee el 2. y les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo después de abrazar la fe. Ok. Recordemos que Apolo y Pablo eran discípulos, o sea, ¿cómo les puedo explicar? Apolo había sido enviado a predicar y se encuentran en Corinto o en Éfeso. Y le pregunta a los que habían escuchado a Apolo que si ya habían recibido al Espíritu Santo, porque cuando abrazas la fe y eres bautizado, recibes la gracia del Espíritu. Ahora, ¿qué dice el versículo 3? Le respondieron, ni sabíamos que había Espíritu Santo. O sea que se estaba empezando a distorsionar la buena nueva que Jesús había mandado a evangelizar. Acuérdense que cuando Jesús manda a sus apóstoles, les dice, vayan, enseñen y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿se acuerdan que hay una carta en donde ya habíamos estudiado hace como 3 semanas, donde le llama la atención Pablo a los presbíteros y les dice, ustedes han sido llamados ¿a qué? A solucionar problemas. Ustedes tienen que dar el evangelio tal y como es, no pueden cambiarle cosas, ¿se acuerdan? Sí. ¿Por qué? Por esto precisamente. Porque estaban empezando a distorsionar la palabra, el evangelio de Jesús. Entonces, por eso le preguntan a la gente, ¿ya recibieron ustedes al Espíritu Santo? ¿Esto qué quiere decir? Ya fueron bautizados, ya recibieron al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el recibirlo es la confirmación. O sea, ¿qué es confirmar? Es 2 veces afirmar o 2 veces firmar algo. Confirmar, o sea, es decir sí. Confirmo mi fe. Exacto, sí, pero en realidad, ¿qué quiere decir confirmar? Asegurar, decir sí, sí, esto es porque estoy seguro de que esto es azul porque lo estoy viendo, lo tengo en mi mano, veo que es azul. Eso es confirmar, reafirmar. Entonces, cuando a Pablo le dicen, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo, y entonces, ¿qué es lo que responde Pablo? Entonces, ¿qué bautismo han recibido? Entonces, ¿qué es lo que ustedes recibieron? Por eso le llama la atención a Apolo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Es lo que ya habíamos visto en otras clases anteriores, cuando Pablo le llama la atención a los presbíteros. Y hasta hoy día le sigue llamando la atención a los presbíteros actuales, porque muchos sacerdotes a veces, pues, ¿qué será? Algunos porque ya están muy viejitos, pues los gana ya su vejez, su mal genio. A veces no sabemos si están enfermos. El caso es que el demonio se mete en su interior y los hace hacer cosas que ellos no quisieran hacer. Como dice Pablo, ¿por qué a veces no hago el bien que quiero y sí hago el mal que no quiero? Por eso, porque a veces la falta de oración, el cansancio, a veces, pues, ¿qué les puedo decir? El cansancio de que ellos están
anunciando, y la gente no entiende. Entonces llega un momento, creo que se hastían, se fastidian de que ellos están haciendo todo lo posible y no se sienten alentados o sustentados o que la gente los Les anime, crea. que la gente los anime, los ayude. Entonces eso es lo que hace que el sacerdote caiga en ese limbo, podríamos decir. Entonces, después, ¿qué sucede? Contestaron, el bautismo de Juan. Y Pablo replicó, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento, encargando al pueblo que creyera en el que venía detrás de él, o sea, en Jesús. Al oírlo se bautizaron invocando el nombre del Señor Jesús. Hasta ahí. Entonces, por eso le llama la atención a sus presbíteros, porque no estaban haciendo las cosas como debían de hacerse. Entonces, regresamos a lo que veíamos hace 2 clases y también fue mencionado la semana pasada acerca de las fórmulas. Por eso fue la necesidad de ir haciendo más bien las fórmulas para que todos predicaran lo mismo y fueran hacia un mismo fin. Porque de esa manera empezaban a distorsionarse los mensajes de Jesús. Porque entonces ya no estaban recibiendo el bautismo como lo había pedido Jesús, sino que lo estaban haciendo como lo hacía Juan. Juan solamente les decía, arrepiéntanse, mas él no proporcionaba los dones del Espíritu Santo. Jesús, después de que les dice a sus apóstoles, vayan y bauticen, como dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la manera correcta de hacer el bautizo. Sin embargo, nuestros queridos hermanos separados bautizan como dice la fórmula que acabas de leer en el último versículo que leíste ahorita. ¿Es el 4 o es el 5? Cuando Pablo replicó, Ajá. Juan predicó un bautismo de arrepentimiento, encargando al pueblo que creyera en el que venía detrás de él, o sea, en Jesús. Y al oírlo se bautizaron invocando el nombre del Señor Jesús. así bautizan los hermanos separados. Así bautizan. Ellos no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos dicen, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Porque así lo dijo Pablo en ese momento. Para que creyeran y se bautizaran. Mas esa no es la fórmula del bautizo. La fórmula del bautizo es la que da Jesús. ¿Ok? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Bueno. Entonces, si el agua de manantial simboliza la vida, el agua de mar es un símbolo de muerte. ¿Por qué? Volvemos otra vez al Jordán. El río Jordán le dio el bautizo a Jesús, pero también el Mar Rojo, que es donde desemboca, es la desembocadura del río Jordán. El Mar Rojo es el que atravesaron los israelitas cuando los sacaron de Egipto. Entonces ahí murió muchísima gente, mucha gente, pero no los israelitas, murieron los egipcios. Entonces, así como de la misma agua viene la vida, también de esa misma agua viene la muerte. Porque una va agarrada de la otra, porque así lo dijo Dios, aunque no así lo habría querido Dios. ¿Por qué? Porque Dios, claro que Dios ya había pensado lo que iban a hacer los hombres, ya sabía por qué pie iba a cojear el hombre.
Sin embargo, les dio la oportunidad a Adán y a Eva y les dice, no coman de este fruto, pueden hacer lo que quieran de todo el paraíso, pero no coman del fruto del árbol de la vida que está en el medio del paraíso. Sin embargo, el hombre desobedece y por esa desobediencia viene la muerte. Pero también a consecuencia de esa muerte viene la vida, que es Jesús. Por eso viene una tomada de la mano de la otra. O sea, fue el chance. Fue una oportunidad de salvación que nos da Dios Padre. Entonces dice, por lo cual pudo ser símbolo del misterio de la cruz. Volvemos a lo mismo. Por el pecado entra la muerte, pero a través de la cruz tenemos la vida. Por el mar del pecado tenemos la muerte. Pero gracias al río de agua viva que salió del costado de Jesús, tenemos la salvación, tenemos la vida. Por eso es la fiesta de Jesús misericordioso, porque cuando Longinos le atraviesa el costado a Jesús, sale agua y sangre. Pero lo primero que sale es agua. Lo primero que sale es agua. Agua y sangre. Y paradójicamente ese hombre padecía de la vista y en ese momento que le cae en los ojos, cuenta la historia de que en ese momento empezó a ver. Y aún así, Todo se queda así todo. queda atolondrado porque él no podía ver y cuando le cae la sangre y el agua, pues se le despeja la vista y es como que lo hubieran operado instantáneamente y recobra la vista. Y ahí está lo magnífico del amor de Dios a través del sacrificio de su Hijo, que a pesar de todo lo que hemos hecho y cómo se le maltrató y todo lo que se le hizo, a Jesús no le quedó una gota de sangre en su cuerpo. Una gota no le quedó, porque lo poco que le quedaba se la quitaron cuando le atravesaron el corazón, porque se lo desgarraron con la lanza. Y así que derramó hasta la última gota de su sangre por redimir al hombre. Y a pesar de todo cómo lo trataron, él lo único por lo que se preocupaba era porque Dios perdonara a aquellos que lo estaban agrediendo, a aquellos que lo estaban matando. Padre, perdónalos, porque no saben lo que